Desgraciadamente, en semanas recientes, en meses recientes, hemos tenido que dar malas noticias relacionadas con el gremio periodístico. Ha habido muchos periodistas agredidos, 8 periodistas muertos en lo que va de este año. Y para hablar más sobre este tema, invitamos, y le agradezco mucho que haya aceptado nuestra invitación, a Jan Albert Houtsen, quien es el representante en México del Comité para la Protección de Periodistas, el CPJ. ¿Qué tal, Jan? Bienvenido al programa. Muchas gracias. Buenos días, Pascal. ¿Cómo están viendo las cosas para los periodistas en México? Bueno, la verdad el panorama es sumamente complicado, ¿no? O sea, en los últimos 2 sexenios ha aumentado muchísimo la violencia, tanto letal como no letal, y desgraciadamente esa tendencia que en los últimos días ha explotado en realidad, ¿no? Como que 2017-2018 fueron los años más letales para los periodistas mexicanos, y como vamos ahorita, este año va a ser todavía peor. Todos los índices están en auge y la misma debilidad institucional, falta de compromiso por parte de diferentes autoridades, la impunidad, o sea, todo sigue más o menos igual o peor. Y ayer creo que fue un ejemplo de qué puede pasar en un ambiente así. Sí, en un mismo día, una periodista asesinada en Tabasco y un periodista secuestrado en el estado de Veracruz. Hoy, afortunadamente, pudimos informar sobre su liberación, pero él nos dice que él estaba convencido de que lo llevaban a matarlo. Sí, sí. De hecho, desgraciadamente la experiencia en México nos cuenta que cuando pasa algo así como con el compañero Marcos, en la gran mayoría de los casos las víctimas terminan asesinados, ¿no? Entonces, muy felizmente, como bien dices tú, o sea, amanecimos con la buena noticia de que ya fue liberado, de que solo teníamos que lamentar una víctima letal el día de ayer, pero aún así, o sea, el clima de impunidad que impera en la mayoría del país para los periodistas sigue igual y necesitamos acciones urgentes por parte del gobierno. ¿Cuál es el principal riesgo que enfrentan los periodistas en México? ¿Es el crimen organizado? ¿Es autoridades que no respetan el trabajo periodístico? ¿Cuál es la principal pues el principal peligro que enfrentan los reporteros, los periodistas en general cuando están haciendo su trabajo? Tradicionalmente la narrativa que se maneja es que es el crimen organizado que es la causa principal de la violencia. Pero en los últimos años en realidad ya no lo podemos decir porque, según por ejemplo nuestros compañeros de artículo 19, la mayoría de los ataques vienen de funcionarios públicos. Es decir, policías municipales, policías estatales, policías ministeriales, etcétera. Pero a través de nuestras investigaciones en el CPJ, en la mayoría de los casos nos hemos podido percatar que muchas veces ya no hay una distinción entre lo que son funcionarios públicos y el crimen organizado. Entonces, yo diría que el peligro principal es la narcopolítica, ¿no? O sea, esa esfera donde ya no hay distinción entre los dos. Y la verdad, la autoridad ya no existe, o la autoridad y el crimen organizado es lo mismo. ¿Se ha convertido México en el país más peligroso para ejercer el oficio periodístico? Este año sí. En la CPJ hemos, incluyendo la Norma Sarabia, ¿no? la periodista que falleció ayer o antier, hemos contabilizado a 16 periodistas asesinados en todo el mundo. 7 de ellos acá en México. 8, de hecho, depende de si contamos un periodista que nosotros todavía estamos investigando. Sí, pero podrían ser 8 casos. Podría ser 8 casos. La mitad de los periodistas asesinados en el mundo son asesinados en México. La mitad asesinados en México, sí. Y el número de periodistas desaparecidos más alto del mundo. ¿Que son 14? 14 en nuestra calculación, que nuestra metodología es un poquito más conservadora. La CNDH ha contabilizado 21 de comunicadores y periodistas que no han aparecido. Desaparecidos. No han aparecido. Sí. De hecho, perdón. Si el grado de impunidad en crímenes contra periodistas, asesinatos, por ejemplo, es casi el 100%, en el caso de los desaparecidos es 100%. Sin ninguna resolución, ningún caso. Es decir, ningún periodista desaparecido se le ha encontrado. Así es. Y hay unos que llevan años, ¿no? Llevan años. De hecho, hay periodistas que desaparecieron en los años 90 o hace 15 años. Por ejemplo, el caso de José Alfredo Jiménez Mota en Sonora, que desapareció hace más de 10 años y nunca apareció y no sabemos qué pasó. ¿El mecanismo de protección para periodistas del gobierno funciona? Funciona en ocasiones, funciona en ciertas funciones. Hay que reconocer que en los últimos años, más que nada por un influx de personas con una perspectiva de derechos humanos como personal, está funcionando más en la reacción rápida, inmediata, en emergencias.
Sin embargo, el mecanismo sigue teniendo varios problemas, incluso falta de financiamiento. Incluso este año han cortado fondos a la Unidad de Derechos Humanos de SEGOP y el mecanismo para poder implementar sus medidas no ha recibido lo que, según los funcionarios, necesitaba. Sí. Solo son como 200 millones de pesos. Está enfrentando también un problema presupuestal. Un problema presupuestal, un problema de capacitación, un problema de infraestructura, un problema de alcance al nivel nacional. Entonces, como medida para proteger a los periodistas mexicanos, el mecanismo simplemente no es suficiente, aunque tuviera el doble o el triple del personal que tiene ahorita, el doble o el triple del presupuesto. Porque el problema, como ya había dicho, la impunidad es lo que incentiva los crímenes contra los periodistas y el mecanismo solo es una medida de respuesta, de reacción, ¿no? Es una medida reactiva. Pero tenemos que proactivamente prevenir los crímenes contra los periodistas y para eso hay que investigar, hay que hacer buena investigación policíaca que tampoco se hace en México. Bueno, aparte de reducir la impunidad mediante la investigación sobre los crímenes, ¿qué más tendría que estar haciendo el gobierno? ¿Qué tipo de mensajes y qué tipo de acciones debiera estar tomando tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales? Bueno, el gobierno federal del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tiene un mandato muy grande, un mandato muy legítimo. Entonces tiene la capacidad de incluir a los medios en un diálogo y un proceso digamos, de liberar más a la prensa, ¿no? De generar más libertad de expresión. Está haciendo un poco lo contrario, la verdad. Aunque yo aplaudo la figura de la mañanera, yo creo que es un espacio donde los medios y el gobierno federal se pueden juntar, pueden entrar en diálogo. La relación no es equitativa, o sea, no es equilibrada. O sea, es el presidente de la República dictando la agenda mediática cada día y cuando hay periodistas o cuando hay medios que lo critican y él no está de acuerdo, entonces entra un discurso bastante hostil, bastante, digamos, confrontativo. Y ataques en redes sociales también. Hasta en redes sociales, sabiendo que muchas de las personas que apoyan al presidente incluso manejan un discurso todavía más fuerte, y eso es lo que genera brechas, ¿no? Divisiones. Yo creo que lo que el gobierno federal debería hacer es incluir a todos los medios, incluso los medios críticos, medios como Reforma, medios como Excelsior, en el mismo proceso democrático, cambiando un poco su discurso, extendiéndoles la mano, incluso los medios también lo pueden hacer con él. Al nivel estatal, yo creo que lo que requerimos es más coordinación y colaboración entre la autoridad estatal y la autoridad federal. En casos como el asesinato de Miroslava Breach, una de las principales razones por qué se frenó el proceso en la investigación es porque había casi una guerra abierta entre el gobierno federal y el gobierno del gobernador Javier Corral, el cual frenó la investigación, generó más impunidad, generó un proceso muy complicado. Ahora, mencionabas el discurso a ratos hostil del presidente sobre algunos medios críticos. ¿Tú crees que ese mensaje, de repente, quienes agreden a los periodistas lo toman como una especie de permiso para hostigar, para amenazar, para agredir a los periodistas? Yo creo que cuando estamos hablando de un país tan grande en México, con una fuerza política, la que es Morena, la que es Andrés Manuel López Obrador, con tanto apoyo popular, nunca deberíamos descartar la posibilidad de que hay personas que podrían tomar un cierto discurso como carta blanca, ¿no? para hostigar a periodistas. Felizmente, hasta ahorita, por lo menos en la CPJ, no hemos visto ningún caso de violencia física directa a raíz que podemos decir que fue provocado por ese discurso, pero tampoco lo quiero descartar, porque tanto en Europa como en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump está manejando un discurso bastante hostil ante los medios críticos, pues hay casos de ataques contra periodistas, ¿no? El caso muy notorioso de un diputado federal estadounidense que atacó a un periodista de The Guardian y manejaba más o menos el mismo discurso. Que no quiero decir que eso es la intención del presidente de la República. De hecho, yo creo que al contrario. Yo no creo que el presidente tiene la intención de agredir a periodistas para nada, pero un discurso muy hostil podría generarlo. Y debo mencionar, en el estado de Quintana Roo, la presidenta municipal de Solidaridad, Laura Beristain, en ocasiones pasadas, ha dicho, por ejemplo, que medios son sicarios, que los medios son los enemigos básicamente de su gobierno, y eso es algo que es preocupante.
Bueno, Jan, ustedes están organizando una cumbre, ¿verdad? Para la próxima semana. Es cierto, para el próximo día martes 18 de junio estamos organizando nosotros en el Museo Nacional de Antropología lo que llamamos la Cumbre de Libertad de Prensa. Es un evento de muy alto nivel, varios paneles, van a venir personas de sociedad civil, periodistas, a platicar de justamente toda esta problemática, a ver si podemos llegar a conclusiones comunes. Hemos invitado al presidente de la República, desgraciadamente nunca nos dieron respuesta desde presidencia si viene o no viene, entonces la invitación sigue abierta y esperamos contar con su presencia. Es un evento que tiene un cupo limitado, de hecho todavía tenemos algunos boletos disponibles, la liga es cpj.boletia.com. Pero digo a todos, como regístrense pronto y rápido porque se van acabando muy rápido los boletos. Pues Jan Albert Houtzen, muchas gracias. Él es representante en México del Comité para la Protección de Periodistas. Gracias por venir, Jan. Gracias,